Bienvenidos al canal de YouTube Hechos Desconocidos. Los primeros segundos del nuevo año se celebraron en todos los países del mundo, pero en el lado oscuro, en lugar de las explosiones de fuegos artificiales, resonaban los sonidos de armas, misiles y bombardeos. Incluso en los primeros segundos del año nuevo, los fuertes enfrentamientos en el frente de la guerra entre Ucrania y Rusia continuaron a toda velocidad. Echemos un vistazo a las situaciones críticas que han habido en el campo de batalla esta semana sin perder tiempo. Ayer la región de Zaporizhia estuvo muy activa. Unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo ataques contra objetivos militares rusos en esta región. Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo operaciones de ataque en Berdyansk, Tokmak y Melitopol en la región de Zaporizhia, donde se concentraron las tropas rusas y volaron 12 depósitos de municiones pertenecientes al ejército de Moscú. Las tropas invasoras rusas, que intentaban establecer un triángulo del diablo en estas tres ciudades, recibieron un duro golpe tras estos ataques de Ucrania y huyeron de las trincheras y puntos de fortificación en los que se encontraban. También ayer el ejército de Moscú perdió más de 400 soldados después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania y unidades de artillería destruyeran la enorme base militar rusa en Makivka. Teniendo en cuenta todas estas pérdidas, Rusia perdió casi 2.000 soldados en solo 2 días. Mientras que el ejército de Moscú ha tenido un muy mal comienzo del nuevo año, las fuerzas ucranianas han hecho un buen progreso en el frente al llevar a cabo tiroteos en los últimos días. Los invasores rusos estaban viviendo un infierno en Ucrania. Entonces, ¿cuál fue la clave de los ataques estratégicos y puntuales de Ucrania contra las tropas invasoras rusas? La respuesta a esta pregunta es en realidad bastante simple. Puede recordar que antes del Año Nuevo, la Fuerza Aérea de Ucrania atacó bases militares críticas en suelo ruso con drones. La base aérea militar de Engels en Saratov, la base militar rusa en Ryazan, fue atacada por la Fuerza Aérea de Ucrania con UAV. Después de estos ataques, la administración de Moscú pensó que las fuerzas ucranianas atacarían las ciudades más críticas de Rusia en los próximos días. Los informes de inteligencia que sugirieron este proceso también señalaron que el ejército ucraniano podría realizar ataques aéreos, especialmente contra la capital Moscú y la capital histórica San Petersburgo. Dado que los canales de los medios rusos también hablan mucho sobre la amplia gama y las capacidades efectivas de los drones ucranianos, existe la percepción de que Moscú y San Petersburgo podrían ser el objetivo de peligrosos ataques aéreos en el futuro. La administración rusa, por otro lado, ha desplegado la mayoría de los sistemas de defensa aérea de su ejército en posiciones cercanas a la capital, Moscú, para minimizar la posibilidad de un ataque aéreo sobre Moscú. Además, para proteger y monitorear constantemente el espacio aéreo de Moscú y San Petersburgo, las autoridades rusas desplegaron alrededor de 2.000 efectivos. Este movimiento arriesgado de Rusia ha reducido en gran medida la seguridad del espacio militar y los recursos del ejército de Moscú, que normalmente se encuentran en la línea del frente de Ucrania, porque los sistemas de defensa desplegados en Moscú y San Petersburgo dejaron a los soldados rusos en el campo de batalla vulnerables a los ataques de las fuerzas ucranianas. Ucrania, por su parte, convirtió en una ventaja este movimiento de los rusos y llevó a cabo decenas de operaciones ofensivas. El frente de la guerra en este momento se ha convertido literalmente en un infierno esta semana, especialmente con los ataques llevados a cabo por las fuerzas ucranianas. Las posiciones rusas estaban en llamas debido a las recientes lluvias de bombardeo del ejército de Kiev. Durante el último día, las fuerzas de defensa de Ucrania rechazaron los ataques de las tropas invasoras cerca de 13 asentamientos en el Donbass. Además, la Fuerza Aérea de Ucrania llevó a cabo 18 ataques contra posiciones rusas y sistemas de defensa antiaérea, nuevamente en la línea del frente de Donbass. Como resultado de estos ataques, decenas de fortificaciones rusas y depósitos de municiones fueron volados. También se afirmó que decenas de soldados rusos resultaron heridos. La administración de Moscú ya había transferido sistemas de defensa aérea a Rusia para proteger su territorio. Por lo tanto, Donetsk y Luhansk ahora se han convertido en objetivos mucho más obvios. Por ello, las fuerzas ucranianas intensificaron sus ataques contra las tropas invasoras. En este momento, el contraataque del ejército de Kiev continúa en todo el Donbass. Después de estos últimos ataques de Ucrania, las líneas del frente se han convertido seriamente en un incendio. A pesar de los 18 ataques aéreos de la Fuerza Aérea de Ucrania en la línea del frente de Donbass, las tropas invasoras rusas no desisten de llegar a las fronteras administrativas de la región de Donetsk. Violando las normas del derecho internacional humanitario, las leyes y costumbres de la guerra, los rusos continúan atacando infraestructura crítica y asentamientos civiles en el territorio de Ucrania.
porque el líder Vladimir Putin y los altos oficiales militares del ejército ruso piensan que esta es la única forma en que pueden detener este sorprendente avance del ejército de Kiev. Durante el último día, el ejército de Moscú llevó a cabo 6 ataques con misiles, 52 ataques aéreos y 77 ataques MLRS a lo largo de las líneas del frente este y sur de Ucrania. Además de los 6 misiles rusos utilizados en estos ataques, 30 ataques aéreos tuvieron como objetivo infraestructuras civiles ucranianas. Además, los 27 vehículos aéreos no tripulados Shahed-136 del ejército de Moscú fueron derribados por las fuerzas de defensa de Ucrania. El Estado Mayor de Ucrania enfatizó que la amenaza de ataques aéreos y misiles rusos en instalaciones de infraestructura crítica continúan en todo el país. Ayer, unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania lograron repeler los ataques del ejército de Moscú cerca de Stelmakivka, Makivka, Ploschanka y Bilohorivka en la región de Luhansk. El ejército ucraniano, que logró impedir los ataques de las tropas rusas invasoras, no tardó en responder a estas presiones del ejército moscovita. Los defensores ucranianos derribaron un helicóptero Ka-52 ruso y 3 vehículos aéreos no tripulados Orlan-10 de reconocimiento hace unos días. Estas fuertes pérdidas de Moscú, por otro lado, trajeron a colación los problemas experimentados por las tropas rusas con respecto a las reservas de municiones. Además, Rusia perdió 108.210 soldados desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 3 de enero de 2023, y 750 de estos soldados rusos murieron solo el 2 de enero. Sin embargo, el líder ruso Vladimir Putin y la administración del Kremlin, especialmente desde principios de diciembre hasta hoy, adoptaron una política para aumentar sus ataques en suelo ucraniano, con el fin de ocultar el enorme impacto de estas fuertes pérdidas del ejército de Moscú. No queriendo mostrar que está en una posición débil en el campo de batalla, Rusia atacó ayer la zona de agua y la zona costera de la comunidad de Ochakiv en la región de Mykolaiv. Las horas de los ataques realizados por el ejército de Moscú en la región de Ochakiv se registraron como 10:34, 11:18 y 18 horas 10 minutos respectivamente. Afortunadamente, no se reportaron víctimas en el lugar después de estos ataques. De hecho, en este momento, la intensidad de la guerra comenzó a disminuir considerablemente en la ciudad de Mykolaiv y en los distritos de Pervomaisk, Voznesensk y Vashtanka. Dado que Rusia tiende a retirarse en estas regiones, no hay conflicto en Mykolaiv y sus alrededores en este momento, pero no se puede decir lo mismo de Dnipropetrovsk. Los invasores rusos bombardearon los asentamientos de Nikopol y Pokrovsk en la región de Dnipropetrovsk a medianoche de anoche. Ambas áreas fueron atacadas por sistemas Grad rusos y artillería pesada 2 veces durante la noche. Las fuerzas rusas dispararon más de 20 proyectiles de artillería contra las ciudades de Nikopol y Pokrovsk. En los distritos cercanos a estas 2 ciudades solo hubo una alerta de ataque aéreo, pero afortunadamente no hubo emergencias ni víctimas. Por el momento, en la línea del frente de Dnipropetrovsk todavía hay ataques de drones kamikaze y fuego de artillería por parte de las tropas invasoras rusas. Las fuerzas de defensa ucranianas, por otro lado, formaron fuertes fortificaciones en la región y comenzaron contraataques. Además de la posición superior de Ucrania contra los invasores en esta guerra, esta semana quedó clara la pesada factura de todos estos ataques rusos contra objetivos civiles. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, afirmó que los daños causados por la guerra lanzada por Rusia a la infraestructura del país superan los $700.000 millones. Shmyhal también afirmó que el daño causado por la guerra al medio ambiente es de aproximadamente $35.300 millones. No solo daños materiales, sino que cientos de miles de personas perdieron la vida en esta guerra. La vida de miles de personas sigue en peligro en Ucrania debido a las políticas agresivas de los rusos. Solo hay una frase en el lenguaje de esta gente, que es "quiero vivir". Gracias por mirarnos.